Antes de morir, Juan Gabriel, el inmortal Divo de Juárez, rompió un silencio que había cargado durante décadas. Detrás de los escenarios deslumbrantes, las giras con boletos agotados y las canciones que se convirtieron en himnos, había otra historia, una de traiciones, rivalidades y heridas que nunca sanaron. En sus últimos años, Juanga se atrevió a nombrar a los 5 cantantes a los que nunca pudo perdonar. 5 nombres que, para él, no eran solo colegas, sino recordatorios de dolor, falsedad y confianza rota. ¿Por qué decidió revelarlo entonces, en el ocaso de su vida? ¿Qué ocurrió detrás de bambalinas que convirtió la admiración en resentimiento? Y lo más importante, ¿quiénes eran esos artistas lo suficientemente poderosos como para dejar cicatrices en el corazón de una leyenda? Quédate con nosotros para descubrirlo. El misterio detrás del escenario. Para entender el peso de esa confesión, hay que regresar al corazón de la música mexicana de finales del siglo XX. Era un universo lleno de voces poderosas, trajes de charro, baladas desgarradoras y ovaciones atronadoras. Y en el centro de todo se erguía una figura imposible de ignorar, Juan Gabriel. Nacido como Alberto Aguilera Valadez en Parácuaro, Michoacán, y forjado entre la pobreza y el abandono, no se levantó como un cantante más, sino como un fenómeno. Su manera de componer, de interpretar, de dominar el escenario, destrozó las reglas de la tradición. Y no todos se lo perdonaron. De las noches en El Noa Noa a llenar estadios como una estrella de rock, Juan Gabriel fue tanto deslumbrante como disruptivo. Para algunos, era un artista completo. Para otros, una amenaza. En una industria impregnada de conservadurismo y dominio masculino, Juanga encarnaba algo peligroso, el cambio. Un cambio vestido de lentejuelas, impulsado por la emoción pura y armado con un talento tan innegable que incomodaba a los poderosos. Con los años, forjó amistades, pero también enemistades. Algunos artistas lo aplaudían en público y lo despreciaban en privado. Otros fingían cercanía, pero trabajaban tras bambalinas para sabotearlo, bloquear contratos o robarle el protagonismo. Y él lo sabía, siempre lo supo. Por eso cuando durante una entrevista íntima y sin filtros le preguntaron directamente, ¿hay artistas que no soportas? No dudó. Su rostro se endureció. Tomó aire profundamente. Y con una mezcla de dolor y certeza, comenzó a nombrarlos, uno por uno. Lo que sorprendió al público no fue solo la lista, sino las historias detrás de cada nombre. Cada artista mencionado cargaba consigo una historia oculta, una traición, un desprecio frío, una herida que jamás cicatrizó. No eran simples diferencias creativas, eran cicatrices de años de rivalidad, engaños y rechazo. Algunos eran competidores en ventas y premios. Otros, antiguos amigos que se habían enfriado tras disputas de dinero o choques artísticos. Y otros más, símbolos de una industria que nunca aceptó del todo lo que Juan Gabriel representaba: libertad. La libertad de sentir, de cantar, de vivir sin filtros. En ese momento, el mundo entendió. Detrás del ícono había un hombre que lo recordaba todo. Y a los 66 años, Juan Gabriel finalmente eligió hablar. Número 1. Rocío Dúrcal. Para Juan Gabriel, la música nunca fue solo melodía o letra. Era sangre, sacrificio y supervivencia. El único lenguaje en el que confiaba en un mundo que lo había abandonado demasiado pronto. Por eso, cuando encontró a Rocío Dúrcal, sintió que era destino. Ella no era solo una colaboradora. Era una hermana en la canción, una voz capaz de tomar sus composiciones y darles alas. Juntos crearon discos que se convirtieron en pilares de la música latina, dúos eternos, baladas inolvidables y un lazo que parecía irrompible. Pero en el mundo de la fama, hasta las amistades más profundas pueden quebrarse. Los rumores dicen que comenzó en el estudio, un desacuerdo sobre arreglos, un choque de egos. Otros insisten en que la herida vino de fuera,
de un libro revelador escrito por el ex-manager de Juan Gabriel que sembró la desconfianza entre ellos. Fuera cual fuera la chispa, el fuego se propagó rápidamente. Para finales de los años 90, la armonía entre el divo de Juárez y la reina de las rancheras se había transformado en silencio. Juan Gabriel, normalmente generoso con las palabras, se volvió frío cuando se mencionaba su nombre. En una entrevista, al ser presionado sobre su distanciamiento, apretó la mandíbula y dijo simplemente: «Con Rocío, ya no». No fue un enojo gritado al mundo. Fue peor. Fue el silencio de alguien demasiado herido como para perdonar. Por su parte, Rocío intentó defender el amor que alguna vez compartieron. Admitió que la ruptura fue dolorosa, pero se negó a escalar la disputa. «Yo siempre lo querré», dijo suavemente en una entrevista. Aún así, la calidez en su tono llevaba una sombra. Confesó que la traición, real o imaginada, había dejado su marca. Lo que pasó, pasó, pero duele. Detrás de bambalinas, los amigos les rogaban que se reconciliaran. Habían sido un rayo en una botella, y los fans anhelaban una última canción juntos. Pero el silencio permaneció. Juan Gabriel volcó su dolor en nuevas composiciones, mientras Rocío continuaba su carrera con dignidad. Y entonces llegó el giro más cruel: la muerte de Rocío Dúrcal en 2006 a causa del cáncer. Juan Gabriel nunca tuvo la oportunidad, o quizá nunca encontró la fuerza, de sanar la herida. Cuando le preguntaron por ella tras su partida, su voz se quebró. Solo dijo: «Una parte de mí se fue con ella». Fue lo más cercano que estuvo jamás del perdón. Hoy, su distanciamiento permanece como una de las disputas más desgarradoras de la música latina, no por insultos ni escándalos, sino por el silencio entre dos artistas que alguna vez se completaron. Juan Gabriel cargó esa herida hasta su propia tumba, y los fans se quedan con la duda. ¿Qué canciones? ¿Qué magia? ¿Qué belleza perdimos porque el orgullo fue más alto que la reconciliación? Número 2. Vicente Fernández. Juan Gabriel y Vicente Fernández, dos titanes de la música mexicana, dos nombres que cargaban con el peso de generaciones enteras. Ambos llenaron estadios, ambos definieron épocas, ambos le dieron a México algunos de sus momentos musicales más orgullosos. Y sin embargo, a pesar de todo lo que compartían, su fama, su arte, su condición de íconos, nunca lograron tender un puente entre ellos. En su lugar, esa distancia creció hasta convertirse en una de las rivalidades más comentadas de la música latina. Desde el principio, sus vidas se movieron en caminos paralelos destinados a cruzarse. Vicente Fernández, conocido como el Charro de Huentitán, surgió como el guardián de la tradición. Su voz era trueno, su imagen fuerza estoica, y sus canciones hablaban de honor, desamor y dignidad. En él, México veía el arquetipo del macho: sombrero ancho, pecho erguido, emociones ocultas tras el tequila y el orgullo. Juan Gabriel, nacido Alberto Aguilera Valadez, era todo lo contrario. Exuberante, vulnerable y teatral, encarnaba la libertad. Las lentejuelas reemplazaban los trajes de charro, las lágrimas sustituían al estoicismo. Sus conciertos eran explosiones emocionales, se atrevía a llorar, a bailar, a romper todas las convenciones que la industria conservadora intentaba imponer. Para Vicente la música era tradición. Para Juan Gabriel, la música era liberación. Sus caminos se cruzaban con frecuencia, en premiaciones, detrás de los escenarios en festivales, en listas de discos más vendidos, pero nunca en colaboración. Los fans soñaban con un dueto, imaginando la voz ranchera de Vicente mezclada con la poesía lírica de Juan Gabriel. Los promotores ofrecían millones, pero la respuesta siempre fue silencio. Detrás de ese silencio se levantaba un muro invisible. Vicente lo admitió abiertamente en entrevistas. «Juan Gabriel y yo nunca nos llevamos bien», dijo una vez. «Él tenía su manera de ser, yo tenía la mía.
Nos respetábamos, pero a la distancia. Para el público, eso parecía un desacuerdo educado, pero para Juan Gabriel, la historia era distinta. Lo que Vicente desestimaba como diferencias para él se sentía como rechazo. Años de desplantes y desaires silenciosos se acumularon como cicatrices. En reuniones privadas, se rumoraba que Vicente se burlaba del estilo flamboyante de Juanga. Supuestamente se negó a interpretar las composiciones de Juan Gabriel, aunque Juanga era considerado el mayor compositor de su época. ¿La razón? Vicente habría dicho: «Cantar sus canciones me haría ver débil». Esa sola frase hirió profundamente, porque las canciones de Juan Gabriel, Querida, Amor Eterno, Hasta que te conocí, no eran solo éxitos, eran salvavidas emocionales para millones. Desestimarlas era, para Juanga, desestimar su propio ser. Cuando le preguntaron por Vicente en una entrevista íntima a los 66 años, Juan Gabriel finalmente rompió el silencio. «Nunca podría perdonarlo», murmuró, con un tono sereno pero afilado como vidrio. «Me humilló en privado, se burló de mi manera de ser y nunca quiso cantar mis canciones. Para él, eso era debilidad. Para mí, era la vida. No fue solo una confesión, fue una revelación. La máscara había caído. Detrás de El Divo de Juárez estaba un hombre herido que había cargado con ese dolor durante décadas». Vicente, por su parte, nunca negó la tensión. Cuando lo presionaron sobre las acusaciones de Juan Gabriel, respondió sin rodeos: «Sí, es cierto. Su música era hermosa, pero no era para mí. Cantar sus canciones me habría hecho menos hombre, y ese no era yo». Y allí, en esa simple pero devastadora admisión, se reveló el corazón de la enemistad. Juan Gabriel representaba la libertad, el derecho a sentir, a llorar, a amar abiertamente. Vicente representaba la contención, el deber de sostener la fuerza, el orgullo y la tradición. No eran solo dos artistas, eran dos Méxicos. En privado, sus dardos dejaron marcas duraderas. Amigos cercanos de Juan Gabriel recordaron que él solía decir: «Él cree que es fuerte porque usa un traje de charro, pero lo más fuerte que puede hacer un hombre es llorar». Vicente, mientras tanto, lo desestimaba con la misma dureza. «Juan Gabriel fue un gran artista», dijo, «pero él y yo vivimos en mundos diferentes, y yo nunca quise entrar en el suyo». Con el paso de los años, la enemistad se convirtió en leyenda. Los promotores susurraban sobre intentos fallidos de reunirlos, los periodistas recordaban encuentros fríos en galas, y los fanáticos especulaban sin cesar sobre lo que podría haber sido si hubieran dejado a un lado su orgullo. Sin embargo, ambos parecían conformes con dejar que el silencio hablara más fuerte que cualquier dúo. ¿Terminó alguna vez su enemistad? En los últimos años de Vicente se suavizó. «No nos llevábamos bien», dijo, «pero lo admiraba. Le dio a México otra clase de voz, y creo que él lo sabía». Pero Juan Gabriel, incluso en sus últimas entrevistas, cargaba la herida. Sus palabras lo dejaron claro. El perdón no estaba en su corazón. «Yo no canto para hombres fuertes o débiles», declaró. «Yo canto para los que sienten». Y así terminó. No con reconciliación, sino con verdad. Dos íconos, dos voces, dos visiones de México, para siempre divididas pero para siempre unidas en rivalidad. Número 3. Olga Briskin. Si había algo que hería a Juan Gabriel más que las críticas duras, era la traición. No la traición abierta, rivalidades, ataques en la prensa o colegas celosos, sino la traición silenciosa que viene de alguien a quien alguna vez llamaste amigo. Por eso, su ruptura con Olga Briskin le dolió tanto. En los años 70, Olga Briskin deslumbraba a México. Virtuosa del violín, vedette y showwoman, compartía escenarios con los nombres más grandes de la música. Detrás de las luces, ella y Juan Gabriel forjaron lo que parecía un lazo irrompible. Bebían juntos, reían hasta el amanecer, compartían secretos que solo los artistas cargados con el peso de la fama podían entender.
Para Juanga, ella no era solo una colega, era familia. Pero luego llegó la fractura. Cuando Juan Gabriel se preparaba para una de sus giras internacionales, una producción masiva que lo catapultaría aún más al estrellato global, Olga esperaba estar a su lado. Había sido parte de su círculo, parte de sus noches creativas. Para ella, era impensable que él la dejara fuera, pero lo hizo. No con malicia, al menos según su versión. El formato no lo permitía, explicó Juan Gabriel años más tarde. No fue personal, se trataba del show, de cómo estaba diseñado. Para él, eran cuestiones de logística. Para ella, fue traición. Olga nunca lo perdonó. Me prometió un lugar a su lado, confesó a sus allegados. Y luego, silencio, sin explicación, sin advertencia, solo silencio. Y a veces el silencio de un amigo duele más que 1000 insultos. Quienes la conocían decían que cargó con esa herida como una cicatriz. Pasó de defenderlo en público a evitar su nombre por completo. Lo que alguna vez fue una de las amistades más fuertes de Juanga, se disolvió en un vacío. Para Juan Gabriel, la amargura persistió a su manera. Consultado años más tarde sobre Olga, admitió con visible dolor. Ella me dijo que nunca me perdonaría, y no lo hizo, y eso dolió, porque nunca quise lastimarla. No era la primera vez que Juan Gabriel enfrentaba el rechazo de sus colegas, pero este era personal. Ella lo había visto sin maquillaje, sin lentejuelas, sin los reflectores, solo para darle la espalda cuando se sintió traicionada. La tragedia de todo esto es que su enemistad no nació de insultos ni de rivalidades, sino de expectativas. Olga quería lealtad. Juan Gabriel quería libertad para moldear su arte como quisiera. Y entre esas dos visiones, una amistad murió. ¿Alguna vez se reconciliaron? Según todas las versiones, no. Olga Briskin se mantuvo fiel a su palabra. Nunca lo perdonó. Y Juan Gabriel, con todo su carisma y calidez, cargó con el dolor de esa pérdida hasta el final. En el teatro de su vida, lleno de presentaciones con entradas agotadas y de estruendosos aplausos, Olga Briskin permaneció como una ausencia silenciosa, un recordatorio de que incluso las leyendas pueden perder a quienes alguna vez los conocieron mejor. Número 4. Alejandro Fernández. Si había algo que Juan Gabriel despreciaba, era el desprecio, no la crítica. Eso lo había soportado desde sus primeros días, cuando la gente se burlaba de su voz, su estilo, incluso de sus gestos. La crítica podía manejarla. Lo que lo hería más profundamente era la daga silenciosa del desdén, la mirada de otro artista que decía, «Tú no perteneces aquí». Y eso, en sus ojos, fue exactamente lo que recibió de Alejandro Fernández. Durante décadas, los palenques, los tradicionales recintos mexicanos donde los artistas se presentaban rodeados por el público en una arena circular, eran tierra sagrada. Juan Gabriel los había conquistado todos, desde la Ciudad de México hasta los pueblos fronterizos, donde sus canciones se convirtieron en himnos de desamor y resistencia. Pero cuando compartió ese mismo espacio con Alejandro Fernández, heredero de Vicente Fernández, el llamado Potrillo, Juanga sintió un muro invisible. Y al final, confesó en una entrevista al final de su vida, con la voz entrecortada, Alejandro Fernández nunca aceptó que alguien como yo pudiera llenar el mismo palenque que él. Nunca me saludó con sinceridad, solo me aguantaba porque vendía boletos. Esas palabras detonaron como fuegos artificiales en las redes sociales. Algunos aplaudieron su valentía, llamándolo prueba de su legendaria autenticidad. Otros lo acusaron de amargura, de arrastrar viejas heridas a la luz pública, pero nadie pudo negar la humanidad cruda detrás de ellas. Juan Gabriel no acusó a Alejandro de sabotaje abierto. No dijo haber recibido insultos públicos. Lo que describió era mucho más corrosivo: la hipocresía. En este negocio hay mucha hipocresía, dijo.
Pero uno no olvida quién te mira con desprecio cuando bajas del escenario. Alejandro Fernández, por su parte, se mantuvo reservado. Nunca lanzó insultos directamente contra Juanga, pero quienes estaban cerca de él sugerían que veía el estilo extravagante de Juan Gabriel como algo totalmente alejado de las tradiciones de charro que había heredado de su padre. Para la dinastía Fernández, el mariachi era herencia, linaje, rancho y honor. Para Juan Gabriel, la música era teatro, confesión, espectáculo, alma. Cuando se le presionó sobre los comentarios de Juanga, Alejandro supuestamente se encogió de hombros. Cada quien con su estilo. Yo respeto, pero no comparto. Fue una respuesta diplomática, pero el frío entre ellos era inconfundible. En realidad, la grieta tenía menos que ver con la competencia y más con la identidad. Alejandro encarnaba el linaje de la tradición, botas lustradas, tequila en mano, el rancho de los Fernández como telón de fondo. Juan Gabriel encarnaba al forastero que irrumpía en las puertas, extravagante, vulnerable, desafiante en lentejuelas. Cuando se encontraban en la misma arena, el choque no era personal, era filosófico. Uno cantaba para defender un legado, el otro cantaba para sobrevivir a sus propias heridas. ¿Terminó alguna vez la enemistad? Realmente no. No hubo reconciliaciones, ni fotos cordiales, ni duetos compartidos para encubrir el silencio. Cuando Juan Gabriel falleció en 2016, Alejandro expresó sus condolencias formales, elogiándolo como una figura indispensable en la música mexicana. Pero se sintió cortés, distante, casi obligatorio. Para Juanga, el dolor permaneció hasta el final. Nombrar a Alejandro entre aquellos que lo marcaron no se trataba de venganza. Como él mismo dijo, yo no buscaba venganza, yo buscaba claridad. Y en esa claridad reveló una verdad que pocos se atreven a admitir. A veces, las heridas más profundas en la música no las dejan los rivales, sino aquellos que nunca te vieron realmente. Número 5. José José. En el deslumbrante mundo de la música latina, las alianzas son frágiles y las rivalidades suelen esconderse detrás de sonrisas educadas. Pocos reflejaron esa tensión tanto como Juan Gabriel y José José, dos íconos que definieron una era, pero que nunca encontraron armonía entre sí. En el papel, debieron haber sido imparables. Juan Gabriel, el divo de Juárez, escribía canciones de pasión y vulnerabilidad cruda. José José, el príncipe de la canción, le daba a esas palabras una voz de oro, llevando las composiciones de Juanga a públicos de todo el mundo hispanohablante. Era una colaboración destinada a la grandeza, pero tras el telón algo estaba roto. El propio Juan Gabriel lo admitió en uno de sus raros y brutalmente honestos momentos. José siempre me pareció distante. Cantaba mis letras como si no significaran nada para él, como si no dolieran, como si no las sintiera. Para un artista como Juanga, que vivía cada nota con el fuego de su propio sufrimiento, esto era imperdonable. Para él, la música no era decoración, era confesión. Cuando escuchaba a José José interpretar sus palabras con lo que percibía como desapego, lo sentía como una traición. La tensión no era ruidosa. No hubo insultos públicos ni escándalos de tabloides. Era más sutil, una corriente subterránea de frialdad. En las entregas de premios, los fans notaban la falta de calidez entre ellos. Tras bambalinas, había apretones de manos corteses, pero ningún abrazo. El silencio decía más que las palabras. José José, por su parte, nunca atacó a Juan Gabriel. Se mantuvo cortés, incluso cuando los rumores de enemistad se hicieron más fuertes. Pero su silencio solo profundizaba la sensación de aislamiento de Juanga. En privado, José José supuestamente desestimaba la idea de un mal vínculo. Yo nunca odié a Juan. Lo respetaba, pero éramos personas muy distintas, con formas muy diferentes de vivir la música. Para Juan Gabriel, esa diferencia era la herida. Su música exigía no solo técnica, sino alma.
y nunca perdonó a José José, lo que veía como una distancia emocional. La ironía es impactante. Dos de las más grandes voces de México, unidas por el arte pero divididas por el espíritu. ¿Terminó alguna vez la enemistad? En realidad, nunca hubo reconciliación. Cuando la salud de José José decayó en sus últimos años, Juanga ya no estaba vivo para tenderle la mano. Su historia quedó congelada en el tiempo. Dos gigantes que caminaron el mismo sendero, pero nunca verdaderamente juntos. Y tal vez eso es lo que más duele. No la ira, no la decepción, sino el silencio que los sobrevivió a ambos. Al final, las confesiones de Juan Gabriel no se trataban solo de rencores, sino de heridas dejadas por la traición, la indiferencia y la rivalidad en una industria que se alimentaba tanto de aplausos como de hipocresía. Estos 5 nombres cargaban historias de distancia, desprecio y confianza rota, demostrando que incluso los íconos no son inmunes al dolor. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Fue Juanga valiente al decir su verdad o ciertas cosas debieron quedarse en silencio? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más historias nunca contadas. Nos vemos en la próxima.